El aneurisma cerebral es una dilatación de una arteria como en cualquier otra parte del organismo. Se dilata una arteria en forma anormal porque tiene una debilidad en la pared, no tiene todas las paredes. Es como que la gente se tiene que imaginar que la arteria es un tubo y tiene muchas paredes, o sea, tiene muchas capas. Y de todas esas capas hay una es muy importante que se llama elástica. En un territorio de la arteria, en un pequeño sector, no existe la elástica. Entonces, la presión sanguínea habitual produce una dilatación de las otras capas, diríamos, de la arteria y dilata haciéndose un saquito, un globo. Y ese globo se llama aneurisma. Los aneurismas cerebrales tienen una incidencia estimada en la población de un 5%, que en medicina es una incidencia relativamente alta, es decir, que 5 de cada 100 personas los padecen. Los síntomas habituales, digamos, cuando el aneurisma no se ha roto, no suele dar síntomas. Es decir, suele ser una enfermedad completamente asintomática y que muchas veces su diagnóstico es incidental cuando se estudia al paciente por algún otro motivo, como puede ser mareo, cefalea, vértigo, y uno se encuentra, de vuelta incidentalmente, con esta dilatación en alguna de las arterias del cerebro, ¿sí? ¿Cuándo da síntomas el aneurisma? Cuando se rompe, es decir, cuando ese globito, esa debilidad de la arteria, termina por romperse, lo cual permite que la sangre que está dentro de la arteria pase a un espacio del cerebro conocido como espacio subaracnoideo, generando lo que técnicamente se conoce como una hemorragia subaracnoidea. El 20% de los aneurismas que nosotros tenemos en nuestra casuística es incidental. O sea, se descubre por esto que el doctor Eberbach decía. Sí, fue por un dolor de cabeza, fuimos por un vértigo, fuimos por un mareo, fuimos por otra cosa. Y el 80% de los aneurismas que nosotros tenemos o que tratamos son aneurismas que se han roto, que provocan lo que antiguamente se decía un derrame cerebral. Era así. O sea, esa es la hemorragia subaracnoidea que él dice. Las secuelas son muy variables. Hay pacientes que prácticamente se recuperan sin secuelas después de este derrame cerebral y hay quienes quedan severamente seculados. Digamos, el espectro del pronóstico, digamos, de cada paciente es muy personalizado, ¿sí? Depende de la intensidad del sangrado, de la edad del paciente, de la precocidad con la cual se instaure el tratamiento. Pero en líneas generales estamos hablando de pacientes que suelen quedar con secuelas más bien importantes como trastornos en el lenguaje, trastornos en la movilidad de un brazo, de una pierna, secuelas cognitivas, eso también, trastornos de memoria, de la atención. También son comunes los cuadros depresivos post hemorragia subaracnoidea, que por ahí es algo que uno no le presta tanto atención, pero que es importante tenerlo en cuenta. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden ser cruciales para prevenir complicaciones graves asociadas. Hoy por hoy contamos con una técnica mínimamente invasiva que se conoce como neurocirugía endovascular, que básicamente consiste en llegar al sitio de la ruptura del aneurisma en el cerebro desde un acceso vascular periférico. Es decir, se hace un pequeño pinchazo, si se quiere, en la arteria femoral, que está a nivel de la ingle, o en la arteria radial, que está en la muñeca, y desde allí se ascienden catéteres, que es como si fuesen unos tubitos, por donde vamos navegando las arterias, la aorta, la arteria femoral, la aorta, el callado aórtico, hasta ingresar a las arterias intracerebrales y luego, a través de esos catéteres, vamos con sistemas coaxiales, se dicen que son un catéter por dentro del otro, cada vez más chiquititos, hasta introducir catéteres milimétricos, llegando a las arterias intracerebrales, que de vuelta estamos hablando de arterias que miden de entre 2 y 4 milímetros. Una vez que nos posicionamos cerca del aneurisma, lo tratamos también con diferentes técnicas. A veces lo rellenamos desde adentro con unos pelitos de platino que se llaman coils. A veces podemos colocar como un stent de celda bien cerrada que se conoce como diversor de flujo. A veces combinamos técnicas, es decir, ponemos coils y también ponemos un stent. Podemos ayudarnos de un balón. Es decir, hay diferentes estrategias que afortunadamente, y gracias a los avances médicos, día a día son más variadas y nos permiten tratar con mayor seguridad y con mayor eficacia diferentes tipos de aneurismas. Esta patología puede afectar a personas de todas las edades y género. En algunas ocasiones es hereditaria. Si una familia tiene un paciente con una ruptura de un aneurisma, hay que estudiar a todos los pacientes por debajo, las 2 generaciones siguientes, porque seguro hay un 10% de posibilidades
que cualquiera de ellos tenga un aneurisma. 10%, que no te parezca poco. Quiero aclararte otra cosa. La ruptura de un aneurisma y el tratamiento de un aneurisma cerebral es una emergencia. Hay que tratarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque si se rompió y transitoriamente dejó de sangrar, porque el cerebro le hace un taponcito transitorio de una sustancia que no es pared, se llama fibrina, le pone un poquito de fibrina y lo deja tapado, allí donde se rompió puede volver a abrirse, puede volver a sangrar. Entonces, cuanto antes, a las horas de que sangró, cambiando los conceptos antiguos donde decían, no, vamos a dejar enfriar el cerebro para que se pueda acceder porque había que operar. No había esta técnica. Ahora no. Ahora es sangra, se trata. Y los que no sangran, o sea, los incidentales que él hablaba, son aneurismas que deben tratarse, porque no hay ningún método que nos indique si se va a romper o no, y si se va a romper, ¿cuándo?